y todo lo que tiene que ver en relación a lo que he desarrollado con los públicos, pero lo primero en lo que soy es que soy público, ¿ya? Así que eso es la idea para partir esta presentación. Pensar en que todos somos públicos, porque muchas veces cuando uno se enfrenta a este tema de los públicos, los creadores, los gestores siempre piensan que es como un mundo tan complejo, tan raro, como que fuera una masa homogénea, un fantasma gigante que nadie comprende, que es muy complicado y que es muy difícil de entender. Pero la idea es que con estos recuerdos que hicimos recién, con estos recuerdos que trajimos ahora desde nuestra memoria, pensemos en ese espacio, ¿no? En ese espacio de que todos somos públicos. Y lo otro que quisiera aclarar antes de comenzar, no propiamente tal, es mi posición frente a la discusión del concepto de públicos y audiencia. ¿Sí? Hace algunos días, una semana atrás, estuve en la presentación del libro de Helen Schwarzwater, que es sobre públicos y teatro, en una traducción realizada aquí en Chile por el Departamento de Teatro de la Universidad Católica, donde se nos preguntó esto mismo. Y lo primero que me gustaría decir en ese sentido tiene que ver con que mi posición es sobre el concepto de públicos con S porque incorpora la diversidad, ¿no? Porque incorpora la distinción de que esto no es una masa homogénea, sino que incorpora todo aquello de la diversidad. Y porque también es importante concebir que cada uno de los públicos también se compone por individuos que a su vez también tienen distintas referencias culturales, distintas convicciones políticas, como aparece también en el texto, preferencias sexuales, historias personales, inquietudes, etcétera. Y además, que una misma persona también puede tener más de una interpretación sobre una obra, lo que también hace que los públicos dentro de sí mismo también sean muchos públicos a su vez, ¿no? Todo este contexto entonces para situarme desde yo como público, trabajador ahora en torno a los públicos, pero también sobre esta posición en torno al concepto de los públicos, ¿sí? Ahora sí, entonces podemos comenzar porque ya delimitamos que este contexto y situamos este ámbito. Y para poder comentarles sobre el programa Públicos en Red, lo primero que tengo que contarles es qué es la Red de Salas de Teatro de Santiago. Así que ahora sí, voy a iniciar la presentación por acá. Me van a dar unos segunditos para que lo podamos ver. Y ahora pueden verlo. Sí, ahí está, ¿cierto? Estamos viendo, esta es la Red Salas de Teatro de Santiago de Chile. Desde aquí es de donde estoy hablando en estos momentos. Y la Red de Salas de Teatro es una asociación gremial que fue creada el año 2013, que se constituye por la vinculación de 29 espacios de artes escénicas. Y menciono aquí artes escénicas porque los espacios que están dentro de la red son espacios que no solo, a pesar de que nos llamamos Red Salas de Teatro, no solo exhiben teatro, no solo programan teatro, sino que también están vinculados a diferentes partes del ecosistema de las artes escénicas. También hay espacios de residencia, entre otras cosas. Y esta imagen que está acá son las fachadas de los 29 espacios de la red y también no solo las fachadas, sino quienes componen los 433 trabajadores que son parte de esta red, que son el engranaje humano que hace posible la creación de experiencia y de la magia del teatro y de las artes escénicas. Entonces aquí también están para que ustedes los conozcan desde la distancia y para que puedan visualizar también la diversidad de los espacios. Si se fijan, las fachadas son bien distintas. En los espacios de la red hay centros culturales, por ejemplo, como Centro Cultural Gamo, Matucana 100. Hay espacios independientes, hay espacios universitarios vinculados a universidades que son emblemáticas e importantes dentro de nuestro país. Hay espacios dedicados principalmente a la danza, principalmente a las residencias artísticas, espacios que funcionan a la gorra, espacios que son gestionados y dirigidos solo por una persona, espacios que se dedican al teatro de impro y así, ¿no? Esto es un poquito para comentarles en torno a la diversidad de la red. Y esto que está acá, esta segunda parte, son los circuitos de la red. Estos circuitos, ya en un momento les voy a contar un poquito más en detalle sobre esto, pero son los circuitos en los que armamos más o menos metodológicamente para poder abarcar las salas de la red, ¿ya? Tenemos circuito Cordillera, Sur, Las Tarres, Forestal, Centro Cívico, Poniente Norte y Bellavista. Y las características y los indicadores para armar estos circuitos tienen que ver, por una parte, la circulación de los públicos y por otra parte también tienen que ver con la identidad de los territorios también. Y también hay una delimitación un poco territorial en base como a los elementos como también de la zona.
¿sí? Y otra cosa importante de comentarles de la red moviliza alrededor de, tiene todas estas salas son alrededor de 7.000 butacas, un poco más de 7.000 butacas y que movilizan alrededor de 300.000 personas al año. Ya eso es un poquito el volumen de los públicos de esta asociación gremial. Otra cosa y otro elemento importante de esta asociación gremial, y para poner en contexto también lo que ocurre en Chile, muchos de los financiamientos de las instituciones son a través de fondos concursables del Estado. Hay un fondo muy importante que financia la sostenibilidad de los espacios, que es el fondo PAOC de los programas de organizaciones colaboradoras del Estado, y es este mismo fondo el que sostiene también a la red de salas, ¿ya? Entonces esto también es un elemento importante a tener en consideración en lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, sabemos quién soy yo, sabemos quién es la red de salas y entonces ahora sí puedo presentarles el programa público. Era importante poner estos contextos. Y importante ponerlo porque también es importante siempre situarnos en los contextos antes de hablar de los públicos, ¿no? Entonces, este programa que nace el año 2018, el principal objetivo es vincular a los públicos con los espacios socios de la red. Y digo vincular con los espacios socios porque el programa efectivamente se dedica a esto, a vincularlo con los espacios y no así necesariamente con el objeto artístico, a vincularlos con la diversidad que existe también dentro de la red. Desde su existencia ha hecho que más de 5.600 personas participen de este programa y este es un programa que por una parte es un programa con entrada liberada. Con entrada liberada digo y no con entrada gratuita porque este programa que les mencionaba hace un ratito es el que financia la ejecución de este programa a través de este financiamiento, este fondo que nosotros tenemos y por lo tanto la entrada es liberada para los públicos, sí, pero está financiada por esta entidad. Y esto es algo que nosotros también solemos recalcar y aclarar a los públicos también por lo mismo, ¿no? Porque en el fondo detrás de esta cadena no es que nada sea gratuito, sino que están los trabajadores, está todo el engranaje detrás del ecosistema para llevar a cabo la experiencia de ello. Entonces es importante esa diferencia del concepto que nosotros también hemos instalado en este programa. Y por otra parte, dentro del programa también se realizan sobre todo actividades de mediación, que ha sido también una de las formas que hemos encontrado también en esta vinculación con los públicos. El programa se basa en tres ejes fundamentales. El primero de ellos tiene que ver, tres ejes fundamentales para la creación de experiencia con los públicos. ¿Ya? Ese es como el punto medular del programa, la creación de experiencia, porque tenemos la convicción que la creación de experiencias permite poner en valor las artes escénicas y permite activar de mayor medida la participación cultural. Y es de esta forma que la primera parte de este modelo de creación de experiencias tiene que ver con la escucha, entre comillas, de los públicos, pero escucha como tal. Tiene que ver primero con un proceso de permearse de lo que los públicos quieren, requieren, de los públicos, entendiéndolos los públicos también como ciudadanos con cierto interés en la participación. Luego de ello pasar por un proceso de sistematización súper importante y aquí también suele haber siempre en las instituciones culturales, este es como el punto que flaquea, porque en general nunca hay tiempo para la realización de la sistematización de la información, para la producción de información que nos lleve también a evaluar y a decidir también qué es lo que se está desarrollando de una manera u otra o cómo podemos perfeccionar ciertas cosas, para luego pasar a un proceso de acción y nuevamente un proceso de escucha a los públicos. Entonces, este modelo funciona en estos tres ejes que se van movilizando en medida que vamos desarrollando nuestro hacer con los públicos. Y también en esto es súper importante el modo de prueba, ¿no? Como también tener en consideración que si bien existen muchas formas y modelos de trabajo con los públicos, muchas experiencias, cada una va a tener que situarse en el contexto en que está. Si bien hay herramientas que nos pueden servir hoy día, mañana ya pueden estar obsoletas o algo que nos funcionó hace un mes, en un mes más ya puede quedar atrás. Entonces, eso es lo importante también y lo que yo creo fervientemente, que el trabajo con los públicos es siempre una constante investigación-acción, siempre una constante prueba y acción. Es una praxis finalmente. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos también ahí, bueno, hay unas imágenes, no, yo no quise compartir en esta presentación videos, después les voy a dejar ahí un link para que ustedes puedan después acceder al canal de YouTube de la red y puedan ver directamente los videos, porque a veces pasa con esto de la tecnología que se nos pega, así que ahí cada uno lo disfruta a sus tiempos después los videitos, ¿sí? Y como les decía acá, bueno, hay dos experiencias del año pasado en torno a las experiencias con las artes escénicas. El programa entonces viene desarrollándose desde el año 2018.
Esa fue la primera versión en que se desarrolló el programa. Luego el programa tuvo una segunda versión el año 2019 y mientras estaba desarrollándose el programa en 2019 vino el estallido social en Chile, lo que también truncó un poquito ahí el desarrollo en ese momento tal como estaba planificado. En ese año también hubo una preocupación en torno a trabajar directamente con públicos que fueran personas que presentaran diversas barreras de acceso. ¿Ya? El programa en el fondo trabaja netamente primero en primera instancia con la barrera económica, en el fondo al entregar una entradas liberadas, pero también hay otras barreras que se van derribando a través del programa. Y en ese año estuvo principalmente enfocado en personas que estuviesen como presentaran mayor barreras económicas y que fueran grupos más segregados, por así decirlo, ¿sí? Luego en el 2020, todos sabemos lo que pasó, el 2020 llegó nuestro querido COVID, así que durante ese año no se realizó el programa, no se pudo realizar por pandemia, pero el 2021 queriendo buscar también un poquito salir y sacarle el lado bueno a esto de que estábamos viendo obras de teatro, obras de danza por Zoom, por YouTube, quisimos hacer ahí un programa de públicos en red en versión digital y pensando entonces en que si bien ya teníamos este contexto, eso era lo que es lo que teníamos para hacer, aprovecharlo, ¿no? Aprovechar esa digitalidad para sacar otra potencialidad. Y es así como ese año el programa se dedicó y estuvo enfocado netamente en la comunidad sorda, un programa donde se hicieron 18 obras con subtítulo accesible y también con intérprete en lengua de señas, y eso nos permitió vincularnos ya no solo con público de la región metropolitana, sino a lo largo de todo el país a través de la digitalidad y con personas de la comunidad sorda de todo el país. Eso fue también, esto es importante, este punto, porque fue uno de los primeros impulsos que tuvimos como red en el trabajo que hemos llevado hasta la actualidad con accesibilidad. Este fue un primer punto que luego se desarrolló en el 2022 y así hasta que el año pasado se forma una comisión de accesibilidad compuesta por distintos representantes de las salas de la red y se lanza en diciembre del año pasado el plan de accesibilidad de la red que ha permitido y que continuamos desarrollando vincular a las salas, en este caso con los públicos con discapacidad, ¿ya? Entonces, por eso ese hito lo recalco acá y es importante porque tiene que ver también con el trabajo de accesibilidad en específico con este tipo de públicos, ¿sí? Como para poder esa vinculación con las salas también incorporarla en esta diversidad de los públicos. En el año 2022, luego que teníamos todas las estadísticas de esta baja participación de los públicos, tenemos que en la región la baja fue alrededor de un 92% en la participación de los públicos, algo que es devastador, que todos los que trabajamos en arte y cultura sabemos lo complejo que ha sido la reactivación de la participación. Y en ese año entonces empezamos con el programa también a reactivar con ciertas organizaciones, agrupaciones, y ahí también levantamos datos súper importantes sobre los públicos que participaron ese año. Hicimos ahí diversas funciones, ¿ya? Recalcar aquí que efectivamente el programa son la asistencia de los públicos a funciones de teatro o danza dentro de nuestras salas asociadas con alguna actividad de mediación asociada. En el año 2022 principalmente desarrollamos conversatorios por función y eso fue un poquito también como en el ámbito de la reactivación. Y el año 2023, el año pasado, Perdón, ¿sí? Camila, 5 minutos. Ya, súper, vamos a alcanzar perfecto. Y el año 2023, el año pasado, tuvimos un enfoque territorial súper y completamente dedicado a los territorios, a los circuitos que les mostré hace un momento. Aquí tuvimos un proceso de escucha súper fuerte con los públicos, realizamos unos encuentros territoriales, luego trabajamos con unos grupos circuitos que pudieron participar completamente del circuito donde estaban situadas cada una de las salas y realizamos ahí un trabajo distinto con ellos, porque eran grupos de vecinos por una parte, grupos de estudiantes por otra parte, entonces se hizo un trabajo de vinculación mucho más dedicado y mucho más cuidado durante el año 2023 y con unas actividades que ya trascendimos ahí al conversatorio, hicimos recorrido por las salas, activamos de otra manera la participación con distintos tipos de instancias, ¿sí? Y eso fue un trabajo que lo comento la importancia porque ha cimentado también lo que estamos haciendo durante este año 2024 que tiene que ver con la diversificación de los públicos también. Sí, este año ya llevamos alrededor de 243 personas que han participado del programa y la invitación este año es un viaje a recorrer los espacios de la red a través de un pasaporte. Una de las primeras iniciativas que hicimos
es la realización de un pasaporte teatral, un pasaporte de las artes escénicas, donde los públicos cada vez que asisten a una función dentro del programa, les entregamos su pasaporte y después cuando repiten su asistencia les vamos marcando con un timbre. Entonces es un viaje a recorrer las experiencias donde les invitamos también a ir registrando en este pasaporte cómo es su experiencia en cada uno de los espacios y esto ha permitido que muchas personas que no conocían espacios de la red los puedan ir conociendo. Hay personas que tenían muy poca participación y ahora están asistiendo al menos más de 2 o 3 veces al mes a una obra de teatro gracias a este programa y ha permitido también darle esta libertad a los públicos de conocer la diversidad de programación, de conocer la diversidad de espacios y con ellos también luego, después del programa, poder elegir qué espacios les gustaría seguir viendo obras y recorriendo, ¿sí? Ese tiene esa finalidad. Y a su vez también estamos desarrollando desde la mediación cultural actividades en general para recepción de los públicos que les han permitido vincular con los espacios a través de distintos temas que estamos trabajando este año, que es la programación, el trabajo con las infancias, el quehacer de los espacios donde podemos relevar los roles de todos los que participan en los espacios, también la creación y los artistas. En el fondo estamos enfocándonos en poder poner en valor completamente el quehacer de los espacios de artes escénicas con los públicos. Eso es lo que estamos desarrollando este año. También ahí para dejarles y que después puedan ahí seguir las redes de la red. En el Instagram estamos subiendo videos sobre lo que estamos realizando este año y también vamos a estar subiendo ya a fin de año, principio del próximo año, un micro documental, un material donde se va a reflejar también el desarrollo que estamos realizando y las experiencias de los públicos, que hay muchos que están siendo codifusores en estos momentos también del programa, están invitando a sus amigos, a sus amistades, a sus familias a ser parte del programa y hay muchos de ellos que vienen desde la experiencia del año pasado y que están sumando más gente ahora este año. Entonces, para contarles, se hace a veces corto el tiempo, era necesario hacer todo este viaje para llegar a entender esto y ahí les puedo después compartir un poquito más de material y aquí les dejo también los logos de todas nuestras salas asociadas y de la diversidad que somos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Reitero a los participantes que pueden conservar sus preguntas para el final y levantar la mano o ponerlas en el chat y les contestaremos terminando las tres ponencias. Agradecemos mucho a Camila Pimentel Reyes de Chile y pasamos a la siguiente ponencia a cargo de Leticia Pérez Castellanos, que va a presentar la ponencia Pensar el desarrollo de públicos desde un enfoque holístico de la participación cultural. Leticia es investigadora por México en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y profesora del posgrado en Museología ahorita me dice cómo se pronuncia, línea de investigación, estudios sobre públicos de museos y sitios patrimoniales. Es autora del libro Cosmopolitan Ambassador, International Exhibition, Cultural Diplomacy and the Polycentral Museum y de El Museo Sale a la Calle, un experimento pionero de participación cultural. Coordinadora de la serie digital Estudios sobre Públicos y Museos, publicaciones digitales en apoyo a los museos y a su personal para abrir los museos al público. Leticia, te vamos a invitar aquí. Ahí. Listo, hola. Bueno, muy buenas tardes. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Adelante. Tocaya, que tenemos el mismo nombre, aunque en un idioma diferente. Y muchas gracias a Eric también por la organización de este evento, a todos y todas las que están aquí y a quienes nos siguen en las redes sociales. Voy a compartir la pantalla. Mi presentación es un poquito más, podría decir, como teórica, tal vez, pero también tiene un componente fundamentado empíricamente. Entonces, voy a empezar para que me dé tiempo. Bueno, yo voy a hablar un poquito del desarrollo de públicos, desde donde lo estoy entendiendo. Voy a hablar de este enfoque integral, que es la participación cultural holística, y finalmente, pues, ¿qué aportes trae este modelo para la gestión cultural? Bueno, sabemos que esta idea del desarrollo de públicos, conocida en inglés como Audience Development, yo lo que he visto es que, bueno, son una serie de estrategias que se les nombra como tales a partir de los 80s en el contexto anglosajón y que inicialmente estaban relacionadas con el marketing porque se les podía entender como este asunto de ampliar la base de públicos. Pero aquí hay una primera pregunta, ¿no? Saber si se le puede entender como ampliar, te digo, como atraer a las mismas personas o más bien atender también a la diversidad. Y otra cosa importante es que hay una estrategia, bueno, se considera, ¿no? Que podrían ser estrategias que
se ponen en marcha desde las organizaciones versus aquellas cuestiones de la democracia cultural o de la democratización que se impulsan desde las políticas culturales. Entonces, realmente se constituye en un término polisémico, con muchos significados, con muchas definiciones. En un artículo de Ayala, Cuenca Amigo y Cuenca, en el que hicieron una revisión sistemática de la bibliografía, ellos encontraron que cuando la gente escribe de esto, hablan de diferentes cosas como las estrategias de gestión, la vinculación comunitaria, la participación, el aspecto de conocer a los públicos, la comunicación, el marketing, la educación, las habilidades, las herramientas e incluso hoy día también el entorno digital y tecnológico. Además, bueno, presentan una definición que tiene que ver con pensar este desarrollo de públicos como un proceso estratégico, dinámico e interactivo para hacer las artes, pero yo también agregaría la cultura, ampliamente accesible. Y su objetivo es involucrar a individuos y comunidades en esa experiencia, disfrute, participación y valoración a través de diferentes medios disponibles hoy en día para los operadores culturales. Y dice desde herramientas digitales hasta el voluntariado, desde la co-creación hasta las alianzas. Y yo aquí subrayé, distinguí tres aspectos que son importantes, ¿no? Esto de individuos y comunidades, esto de participación y también los operadores culturales. Bueno, ahí. Precisamente, pues los individuos no somos públicos automáticamente, ¿no? Ya que como nos dice esta autora Ana Rosas Mantecón en México, el ser público es un rol que se aprende y que se realiza bajo ciertas circunstancias que se favorecen o no por las acciones de un conjunto de agentes. Y ya lo decía hace un momento Camila, que todos somos públicos o no públicos también de determinadas manifestaciones y espacios y cómo llegamos a constituirnos como tales, ¿no? ¿Qué fue lo que nos llevó este recuerdo que ella mencionaba, ¿no? De cuál fue nuestra primera experiencia en este caso con artes escénicas. Bueno, tiene que ver con esto. Pero en última instancia, si existe el desarrollo de públicos es porque esta participación es desigual, tanto en la cantidad de personas que pueden acceder a las manifestaciones artísticas y culturales institucionalizadas, como en la diversidad de los perfiles que representan. Entonces sabemos que existen barreras a la participación y que hay condiciones determinantes en la sociedad que facilitan que algunos grupos participen y otros no. Entonces, bueno, digamos que tenemos que pensar también qué se entiende por participación, ¿no? Porque en primera instancia, como lo demuestran estos dos artículos que pongo aquí, se habla mucho de la participación en términos solo de acceso y disfrute. Aquí tenemos desde la Universal de los Derechos Humanos en 1948 o el caso de nuestra Constitución Política en México, que es de 2009, pues que se está entendiendo como un acceso y disfrute. Pero la propuesta, precisamente lo que yo ofrezco aquí, es entender y adoptar un enfoque más completo de la participación que considere a todas las personas y comunidades implicadas y tanto desde el lado de la sociedad como desde el lado de los agentes culturales profesionales. Entonces, bueno, esto es ese marco que yo he llamado de participación cultural holística y se trata de un modelo analítico propio que desarrollé a partir de una investigación del proyecto de acción cultural Extramuros denominado La Casa del Museo, que se realizó por parte del Museo Nacional de Antropología aquí en la Ciudad de México entre 1972 y 1980. Aquí, bueno, fue una investigación en donde me aproximé desde la antropología histórica, en la cruce de la museología, hice análisis del archivo y de la imagen, también trabajo de campo en las localidades en donde se ubicó este proyecto y entrevistas con los agentes implicados. Esto para generar una etnografía multilocal y comprender todas sus prácticas y efectos en el largo plazo, pues han pasado prácticamente 50 años, ¿no? Un poquito acerca de la fundamentación teórica del modelo, pues yo consideré otros aportes que han habido de autores más recientes, desde este modelo, por ejemplo, de Sandel, que es un investigador inglés, o del catalán Barbieri, donde ya se empieza a ver a la participación más allá de ese acceso y disfrute y justo se empiezan a entender otras dimensiones de esto, ¿no? Donde ya se empieza a hablar de que la gente también participa en la producción cultural como tal. Entonces, retomando estas discusiones y también considerando la investigación que hice de este proyecto, es que derivé el modelo y que voy a explicar un poquito más sobre él. Bueno, simplemente para situar un poquito este caso de estudio, porque tiene muchísimos años que sucedió y aparte no todas las personas
pueden ser familiares con este. Fue un proyecto que se impulsó desde el Museo Nacional de Antropología por un museólogo mexicano, Mario Vázquez, y que precisamente él, en respuesta a un planteamiento y a un llamado a la renovación de los museos en esta década de los 70 y a una reunión multicitada que fue la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 1972, hizo la propuesta de llevar el museo fuera de sus paredes a colonias marginadas de lo que entonces era la periferia de la Ciudad de México. Y aunque no se le denominaba como tal desarrollo de públicos, pues precisamente uno de sus propósitos era diversificar, ¿no? Esos públicos que llegaban al Museo Nacional de Antropología, porque él se percataba que grandes sectores de la población en la ciudad no eran esos públicos que venían al museo y por lo tanto, pues se propuso llevarlo fuera. Entonces es importante destacar, ¿no? Que ya en los 70 en Latinoamérica, las instituciones sí se preocupaban por diversificar estos perfiles de los asistentes y también establecer relaciones de otro orden. Entonces, no se le nombraba así como tal desarrollo de público, pero los intereses y las estrategias atrás estaban presentes. Entonces, el proyecto duró alrededor de 8 años, tuvo 2 etapas de trabajo y lo que es muy interesante es que durante estas etapas se ajustaron las prácticas y las estrategias fundamentándose en cambios, fundamentando cambios que provenían de una constante autoevaluación y de un proceso reflexivo, ¿no? Del trabajo con las comunidades. Entonces aquí les estoy poniendo los años y las etapas que tuvo el proyecto en 2 momentos muy importantes y que condujeron a estos cambios. Entonces, de aquí fue que propuse, bueno, a partir de este cruce, ¿no? De esta fundamentación teórica, esta fundamentación empírica, el modelo de participación cultural holística, que nos lleva a ver más allá de ese acceso y disfrute, otras dimensiones de la participación que tendrían que ver con la implicación de las personas en la producción, ¿no? Esto, por ejemplo, de la co-creación, también en la representación y autorrepresentación, es decir, qué tanto me veo yo reflejado en esto que se está produciendo y qué tanto puedo yo decidir cómo hablar, ¿no? Por mí misma, a mí mismo, y también un poder de decisión. Y aquí otra cosa que es importante en el modelo es ver que esas líneas que anteriormente dividían muy tajantemente lo que era como la producción del consumo, pues hoy más bien se convierten en fronteras porosas que permiten el paso de un lado a otro de los agentes culturales y donde vamos a tener personas tanto en el lado de la participación cultural social, todas las personas que asisten, a las que, en fin, a final de cuentas denominamos también públicos, y de la producción cultural profesional, los agentes que estamos acá creando esas propuestas, ¿no? Pero aquí puede haber esos tránsitos y también estas relaciones pues pueden llegar a ser muy desiguales, ¿no? Pero existe como una manera también de ir más allá de ese acceso y disfrute. Y les voy a poner algunos ejemplos en unas fotografías de las 2 etapas del proyecto, en las que, bueno, no me dará tiempo como de describir y profundizar explicando cada uno de estos momentos, pero les pido que observando las imágenes pudieran reflexionar en qué se ve de diferente en cada una de estas dimensiones, en cada una de estas dimensiones, en las 2 etapas que estoy contrastando, ¿no? Por el acceso y el disfrute, ¿qué pueden ver aquí en estas imágenes, ¿no? ¿Qué llama su atención? Aquí está indicada la primera etapa, la segunda etapa. Si pasamos a la dimensión de la producción, también, ¿qué se observa en estas imágenes, ¿no? ¿Qué es lo diferente ahí entre un primer momento del proyecto y un segundo momento del proyecto? Pasamos a el punto de la representación o también autorrepresentación y lo mismo, ¿no? ¿Qué estamos viendo de diferente en estas dos temporalidades en el que el proyecto fue ajustándose de acuerdo a este enfoque reflexivo y también evaluativo en estos 8 años de trabajo? Y finalmente pasamos al punto de el poder de decisión, ¿no? Que sería la última dimensión en la que estoy dividiendo este modelo. También tenemos aquí la primera etapa y la segunda etapa. Les digo, es un llamado pues a la reflexión a través de observar estas imágenes en las que no tendré tiempo de ahondar. Pero bueno, en la investigación, ¿no? La Casa del Museo, este proyecto, probó que cuando las personas se implican más allá del acceso y del disfrute, las posibilidades de que los beneficios individuales y grupales de la participación cultural realmente se desplieguen son mayores y que esta participación les aporta a las personas e incluso tiene un efecto de largo plazo. Por lo tanto, bueno, pude derivar esta definición y para mí la participación cultural desde este enfoque integral
es este derecho que tienen las personas junto con sus decisiones para acceder, disfrutar, producir, representarse y ser representados en la cultura, así como para influir en las decisiones, ¿no? Incluso respecto a las políticas públicas en esta materia. Entonces, la participación se conforma por esa intersección y relación entre agentes de la sociedad y los agentes profesionales de las administraciones culturales, quienes, como yo les decía hace un momento, se posicionan en estos ámbitos desde desiguales relaciones de poder, ¿no? Pero bueno, el modelo mostró precisamente que al implicarse en más de una de estas dimensiones, hay mayores oportunidades de que estos beneficios tengan un resultado, un impacto y que este impacto pueda trascender el tiempo, pueda trascender en el largo plazo. Entonces aquí quisiera presentarles a dos personas muy importantes en esta investigación, que son Fernando Díaz Enciso y Sixto Sánchez, y les hablaré como de sus casos particulares. Fernando Díaz Enciso es el actual director del Centro Cultural Escuelita Emiliano Zapata en la colonia Pedregal de Santo Domingo, allí donde la Casa del Museo actuó por los últimos 4 años en la segunda etapa, y él era un joven de ese momento muy entusiasta, un estudiante de la Universidad Nacional de aquí de México, que en ese momento, dadas las condiciones que tenía ese barrio, esa colonia, se quedó ahí a impulsar procesos educativos, procesos artísticos, y cuando la Casa del Museo llegó a ese lugar, empezó a trabajar con este tipo de personas y agentes culturales que ya tenían un interés y un desarrollo propio, ¿no? Comunitario, para crear una escuela, para impulsar manifestaciones artísticas. La Casa del Museo concluyó su tiempo aquí en este lugar y Fernando Díaz Enciso, junto con la gente de la comunidad, mantuvo el proyecto de la escuelita y trascendió, ¿no? Hasta el día de hoy. Es un día que es un lugar que se puede visitar, que podemos ir a ver. Incluso en este fin de semana pasado fue el aniversario de la fundación de esta colonia. Y bueno, él es esta persona que, siendo inicialmente un activista, ¿no? Un promotor, trascendió esas fronteras, trascendió esas barreras para convertirse realmente en un agente cultural y de mucho peso y de mucha importancia en su comunidad y dar esta continuidad de largo plazo a ese proyecto cultural que empezó en los años 70. Del otro lado, tenemos a Sixto Sánchez. Él es un artista plástico y también presidente de la cooperativa de ciclotaxis en el centro histórico de la Ciudad de México. Y él fue un visitante cuando era niño de este espacio, también de la Casa del Museo, en su segunda etapa. Y ahí él aprendió muchas cosas que impactaron su vida, ¿no? Sus decisiones futuras, porque él precisamente estudió artes plásticas viniendo de esta inspiración y de ese trabajo que había en la Casa del Museo en conjunto con la escuelita del Emiliano Zapata, e incluso actualmente, bueno, un poco prepandemia, pero él organizaba visitas a los museos y centros culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México para sus compañeros de la cooperativa, ¿no? De los ciclotaxis. Y él lo mencionó en una entrevista diciendo, sí, yo lo aprendí esto en la casa del museo, ¿no? Y lo hago porque viene de mi experiencia en aquel lugar. Entonces, pues veo como, sí, voy bien. Veo como este resultado de la investigación como algo importante porque las prácticas y las estrategias que llevó a cabo el equipo de la Casa del Museo, predominantemente un equipo predominantemente femenino, sí fueron adaptándose y cambiando para admitir, permitir, fomentar esa participación en más allá de ese nivel de solo el acceso y el disfrute, sino que la gente se implicara en los procesos de producción de las exposiciones, que la gente de esta colonia en la segunda experiencia, en la segunda parte del proyecto, decidiera cómo representarse, cómo autorrepresentar, cómo contar su propia historia y tuviera decisión sobre lo que ahí se iba a mostrar. Entonces, bueno, para cerrar y para entrar en los tiempos, bueno, pues, ¿cuáles serían los aportes para la gestión cultural que yo veo desde esta experiencia?
pues este aspecto, ¿no? De fomentar la participación integral más allá del acceso, considerar esto, que las fronteras entre agentes y profesionales y públicos son cada vez más porosas y que a final de cuentas todos somos personas con derechos culturales. También es importante, ¿no? Es una tarea importante desarrollar o formar a estos públicos en tanto una red líquida y cambiante de personas y en tanto colectividad, pero fomentar que las personas adopten el rol de público, pero no porque carezcan de algo, ¿no? Digo, estos enfoques se han ya rebasado, pero muchas veces sí se ha visto desde una cuestión como muy paternalista de al público o la gente no tiene interés, le falta algo, hay que educarlos, ¿no? Pero en el sentido de instruirles. Pues no, más bien es realizar acciones y estrategias que fomenten la adopción de ese rol de público. Incluso en la bibliografía más reciente sobre el tema de desarrollo de públicos, pues se habla de un cambio, ya no pensar solo el desarrollo de públicos como tal, sino pensar al desarrollo y cambio institucional, porque las personas no son las que tienen que cambiar, sino las instituciones también, ¿no? Y también, pues, adoptar estrategias diferenciadas para construir esta participación de acuerdo a los objetivos que tenemos, que pueden ser el de ampliación, diversificación o profundización de las relaciones, para comprender el desarrollo de públicos en toda su amplitud como esta estrategia organizacional dirigida a crear y mantener relaciones de largo plazo con públicos actuales y potenciales. Y hemos visto que sí se puede llevar a cabo estas relaciones de largo plazo. Bueno, pues les agradezco muchísimo, me ha encantado estar acá. Yo les hablo desde la Ciudad de México y les dejo aquí algunas referencias pues donde me pueden también encontrar y de las publicaciones que he tenido de este proyecto para quien se interese en conocer más al respecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia, por esta ponencia. Recuerdo a los participantes que pueden desde ahora escribir sus preguntas en el chat y las vemos al terminar la última ponencia que va a iniciar en un minuto. Ahora voy a presentar ahora a la tercera ponente, Constanza Escobar Arrellano, que presentará la ponencia transformaciones en las prácticas de participación cultural de adolescentes en Chile entre 2017 y 2024. Voy a leer la semblanza de Constanza. Constanza es doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Es socióloga, licenciada en ética, magíster en sociología, con títulos en política cultural, políticas culturales comunitarias, evaluación de programas y análisis multivariado. Se ha especializado en la investigación en torno a políticas públicas en cultura, basadas en evidencia, planificación estratégica participativa en el ámbito artístico-cultural para entidades públicas y entidades o espacios culturales, y metodologías de investigación social aplicadas a la elaboración de estudios de diagnóstico y evaluación de proyectos, programas y políticas en el ámbito social, cultural y educativo. Vamos a Constanza, que no te veo, Constanza. Aquí estoy. Sí, nada más que no veo. Ya estoy viendo la cámara. Bienvenida, Constanza. Te cedo la palabra y nos escuchamos en 20 minutos. Ya. Bueno, gracias Leticia por la presentación, gracias a todas, a todos por estar aquí. Muy contenta de estar en esta mesa con Camila y Leticia con sus interesantes presentaciones y lo que voy a hacer, la presentación que les tengo preparada es un avance de una investigación que está en curso. Es una investigación, como ya presentaba Leticia, justamente para conocer o comprender las prácticas, las transformaciones en las prácticas culturales de adolescentes en Chile en un periodo acotado. Y les voy a contar por qué justamente este periodo 2017-2024. Es una investigación que estoy desarrollando justamente para optar al doctorado, pero es una investigación con un fuerte, digo, carácter de vocación, en el fondo, aportar con evidencia que permita contribuir al desarrollo de políticas públicas en el área, políticas públicas en cultura, políticas en el ámbito educativo también vinculadas a la educación artística, dado el segmento etario con el que estoy trabajando, y también que los datos, que los insumos que se puedan trabajar a partir de esta investigación sirvan también o aporten a la gestión de distintos espacios culturales para fomentar, favorecer, desarrollar, gestionar la relación que tienen con sus públicos, especialmente con este segmento etario. Entonces voy a
toma justamente parte de un concepto que Leticia ha desarrollado ampliamente, ella en su caso como participación cultural holística. Yo me valgo más bien del concepto de participación cultural más amplio y se enfrasca entonces en los estudios recientes que se han desarrollado a nivel internacional pero principalmente nacional respecto del acceso y la participación cultural que ha seguido distintas líneas de investigación. Por una parte, los factores estructurales que se vinculan con la participación cultural, donde hay distintos estudios a nivel nacional que han relevado, tal como la evidencia internacional, brechas en participación cultural acorde a niveles educativos, socioeconómicos, a niveles etarios, concepto del omnivorismo cultural como un nuevo espacio de diferenciación también, y otras líneas de investigación que apuntan a la disponibilidad objetiva de los espacios o los factores territoriales que también pueden promover o favorecer la participación cultural, también ciertos factores organizacionales vinculados a la gestión, a la estructura administrativa que puedan tener los espacios culturales. Sin embargo, esta investigación busca también abordar y tomar un ámbito que tal vez ha estado menos presente en estas investigaciones, pero que recientemente y a propósito justamente de la pandemia, ha empezado a tomar una fuerza muy relevante respecto a la vinculación que puede tener la participación cultural también con el bienestar, con la cohesión social, con la individuación también de las personas, o sea, como un elemento protector y de acompañamiento en la vida cotidiana de las personas, y se enmarca también en los paradigmas en torno a la cultura como un derecho, la democracia cultural y, como les mencionaba, esta vocación también de aportar con estos datos a las políticas públicas que se puedan desarrollar en el país. En este sentido, se han realizado diversas tipologías en torno a la participación cultural, más bien a conceptos como acceso cultural, consumo cultural, como antes se le llamaba, pero sin embargo aquí, en este sentido, me valgo del concepto de participación cultural como la definición que remite a tomar parte de la vida cultural a través de diversas prácticas. Entonces, bajo estos lineamientos, la tipología de Brown del 2011 que clasifica o caracteriza las modalidades de participación cultural en inventiva, interpretativa, curatorial, observacional o ambiental, apoya mi investigación en esta línea para acercarme a cuáles son las prácticas de participación cultural de este segmento etario. Bueno, a modo de contexto, estamos presentes en un mundo bastante ajetreado, donde los procesos de aceleración tecnológica, cambio social, el ritmo de la vida se han visto sumamente intensificados a partir de procesos actuales como lo fue la pandemia a nivel transversal, que podríamos decir que generó cambios a nivel social que aceleraron estos procesos que ya se venían desarrollando de forma muy, muy patente, pero al mismo tiempo también produjo cierto como desacople o desajuste. Si bien hubieron procesos que se intensificaron, se aceleraron, otros en cambio se replegaron, y ahí vimos, por ejemplo, el cierre de los espacios culturales, cierre de los establecimientos educativos. Como también mencionaba Camila, nuestro país el 2019 estuvo fuertemente marcado por el estallido social, que implicó una serie de cambios sociales, tuvo también efectos en la vinculación, en la relación con los espacios culturales, y que después obviamente se intensificó el 2020 con la pandemia y este proceso de clausura de manera extendida. Este Constanza, proceso, ¿sí? perdón, creo que no vemos avanzar las diapositivas. ¿No ven? Ya, No, porque no según yo voy en las estamos, 5, estamos viendo la pero primera diapositiva, a ¿no? ver, espera, Yo me también voy veo la de nuevo. primera. Ah, Ahí tampoco, 5, 6, allá está en la 5. ya, y si ahora avanzo, Pero no está en pantalla grande. No sé si eso cambiaría a aquí. ver, ahí, a ver, estoy a doble pantalla, puede ser por eso. A lo mejor. Vemos la 5, pero está en chico, o sea, no está en pantalla grande Ya, y ahí todavía. la volví a poner, ¿se ve en Ahí No, grande o está. todavía no? creo, Constanza, que pusiste compartir solo una pestaña y por eso no muestra cuando lo pones en la presentación en grande en vez de compartir pantalla completa. No puse compartir pantalla, pues miren, voy de nuevo. Sí, lo intentamos, lo intentamos. Ahí, Eso se ve mucho mejor.
Sí, y ahí avanza cuando yo la muevo. sí, ahí estamos Ya, Está listos. muy bien, gracias. ya. Muchísimas Bueno, gracias. yo juraba que estaba transmitiendo lo mismo que yo veía, pero bueno, No te gajes preocupes. de la presentación. Entonces, bueno, mencionaba todo este contexto, pandemia, las diferentes consecuencias que tuvo a nivel nacional la precarización de la vida, vulnerabilidad social, las brechas educativas que se acentuaron enormemente, justamente debido a al cierre de los espacios educativos y distintos instrumentos han mostrado el declive del bienestar, efectos en la salud mental, estrés, efectos psicosociales en la población, pero especialmente en ciertos grupos particulares, donde niños, niñas y adolescentes se han visto dentro de los más afectados y por otra parte las personas mayores. Y al mismo tiempo todas estas consecuencias sociales, sanitarias que han estado desigualmente distribuidas en la población, donde los segmentos de mayor vulnerabilidad social económica a su vez se han visto mucho más asolados por estas consecuencias a partir de estos procesos, de estas transformaciones recientes. Entonces, en este contexto, el estudiar o analizar las prácticas de participación en el segmento adolescente me parecía muy relevante justamente porque es un segmento etario que tiene características bien particulares que distintos estudios han mostrado también la relevancia que tiene como predictor o gatillador de prácticas culturales futuros. La última encuesta de participación cultural, que en Chile es del año 2017, que es una encuesta de caracterización a nivel nacional con representatividad estadística nacional para toda la población, demuestra que en un alto porcentaje se experimenta un momento significativo de acercamiento a las prácticas culturales entre los 12 y los 17 años. Entonces, este rango, este periodo de tiempo es muy valioso para alentar o, por el contrario, desalentar experiencias posteriores de participación, de prácticas culturales. Y bueno, también se ha visto que hay mayor probabilidad e intensidad en la participación en el segmento más joven, entre los 14 y y los 29 años. La transmisión intergeneracional también es muy relevante, donde el comportamiento cultural de los padres, adultos significativos o cuidadores ejerce un rol muy preponderante en la participación cultural de los hijos, de los niños, niñas, adolescentes a su cuidado, incluso en la etapa adolescente, donde también ya empiezan a haber muchos más relevancia en la vinculación con su grupo de pares, el grupo de referencia, quienes influyen en los gustos, pero estas experiencias mediadas por personas cercanas también pueden tener un aporte bastante significativo. Y bueno, distintos estudios nacionales que han reforzado las diferencias en la participación mediadas por clase, donde vemos diferencias bastante amplias entre los segmentos más desfavorecidos, entre el primer quintil, que es el 20% de la población de menores recursos, y el último quintil, el 20% más de mayores ingresos, es muy amplia, pero al mismo tiempo hay como ciertas luces de nuevas maneras de distinción, el omnivorismo cultural, que está mucho más presente, se da en mayor medida en este segmento etario. Pero justamente el contexto de pandemia, el estallido social, el cierre de los establecimientos educativos durante ese periodo de tiempo, de los espacios culturales, hace necesario indagar cómo estas prácticas se han transformado. Vimos en un primer momento, en los primeros 2020, 2021, los primeros resultados de datos, de indicadores de participación cultural que mostraban la intensificación de la participación virtual, y vemos cómo poco a poco han ido volviendo los públicos, las personas a los distintos espacios culturales, pero aún así distintas fuentes de información muestran que todavía no se logra homologar la participación previa a este periodo. Entonces, el conocer, el comprender bueno, a los distintos públicos, y en este caso particular a este segmento, puede aportar información muy relevante como para desarrollar diversas estrategias, diversas políticas que puedan tender a favorecer la participación en el sentido amplio, en el sentido extensivo que les mencionaba anteriormente.
Entonces, esta investigación se toma como este marco analítico para analizar las prácticas de la participación cultural en la adolescencia, entendida también como estos años impresionables, que es un concepto más bien abordado desde el campo de las ciencias políticas, pero que podría ser llevado al ámbito artístico-cultural como un periodo donde, como mencionaba anteriormente, las distintas experiencias pueden generar, gatillar, favorecer, promover la participación hacia el futuro. Y la investigación en su conjunto aborda por una parte el bienestar, cuál es la vinculación de las prácticas culturales, de la participación cultural en tanto factor, ya sea promotor o protector de la salud física y mental, a partir de diversa evidencia que se ha estudiado en el tema. Hay una publicación de la Organización Mundial de la Salud del 2019 que detalla un proceso de revisión bibliográfica a partir de más de 9.000 artículos que sistematizan las distintas vinculaciones entre el ámbito artístico, cultural y la participación cultural, ya sea como factor promotor, protector de la salud física y mental, a partir de una diversidad de experiencias. Pero también la investigación analiza la recepción estética, cómo se conforma el gusto, el acto estético, los procesos de motivación, de interpretación de las distintas experiencias que vivencian los adolescentes y, por otra parte, una tercera patita en torno al rol de los espacios para la cultura. Espacios para la cultura entendida como aquellos espacios que actúan como mediadores para el encuentro entre, en este caso, las y los adolescentes con distintas experiencias o distintas posibilidades de experimentar y desarrollar prácticas artísticas. Y aquí tenemos todos los espacios culturales, como aquellos destinados específicamente para ello, pero también los espacios educativos, el espacio público como un espacio también de encuentro donde los adolescentes se relacionan de manera cotidiana con sus pares o con la comunidad. Entonces, todo eso se plasma en esta investigación y que busca comprender las transformaciones el año 2017, tomándolo como de referencia justamente porque es el año desde donde tenemos datos significativos, datos representativos a nivel nacional y compararlos con datos o con información que se puede extraer en este año para indagar en todos estos aspectos. Y para ello la investigación, que es una investigación que como les menciono está en curso, se vale de tres fases. La primera fase, que es más bien una etapa cualitativa, o sea, cuantitativa, a partir del análisis de esta encuesta nacional de participación cultural, pero también generando un instrumento propio, una encuesta que está siendo aplicada a una muestra representativa de adolescentes a nivel nacional en distintos establecimientos de distintas dependencias administrativas, establecimientos públicos, particulares subvencionados y particulares, que es como la clasificación que tienen los establecimientos educativos en el país, para en un segundo momento avanzar en una mirada más cualitativa a partir de entrevistas que permitan justamente aproximarse a las motivaciones, a los significados, a la experiencia y en un tercer momento una fase a partir de una actividad de investigación-creación con aproximación etnográfica donde justamente busca indagar en los procesos que desarrollan al momento de crear, de desarrollar alguna actividad artística, de generar una participación cultural, pero ya en una línea mucho más creativa. 5 minutos. Ya. Y bueno, aquí tengo algunos datos de contexto, datos preliminares respecto a cuál es la situación actual a partir justamente del análisis de la encuesta de participación cultural, segmentada por adolescentes, jóvenes, personas adultas, personas mayores. Y bueno, lo que se puede ver es que el segmento adolescente generalmente tiene, como ya algunos datos lo indicaban, tiene una participación cultural en estas distintas áreas, que es principalmente medida como asistencia, ver una película en una sala de cine, asistir a alguna biblioteca, por ejemplo, durante los últimos 12 meses, y va decreciendo hacia formas de participación como asistencia a ciertos eventos de corte más clásico. Aquí también se puede visualizar cómo ha sido la participación realizando ciertas actividades que en contextos no educativos.
por ejemplo, actuar o dirigir o producir alguna obra de teatro, dibujar, pintar cuadros, hecho un grabado, sacar fotografías, producir artesanías o manualidades, interpretar alguna obra artística, etcétera, donde nuevamente la participación se ven las diferencias importantes entre cada uno de los segmentos donde los y las adolescentes entre 15 y 18 años tienen mucho más marcada este tipo de actividades. El tomar clases o lecciones de alguna disciplina artística fuera de establecimientos educacionales, fuera de las obligatorias, también vemos que es mucho más potente, mucho más desarrollada en estos segmentos. Y aquí hay unos datos interesantes que abordan las preguntas si es que cuando eran niños sus padres u otros adultos significativos los llevaban a distintas experiencias como cine, circo, museos, teatro, bibliotecas, conciertos, etcétera. Y aquí también se pueden ver que son los segmentos adolescentes y jóvenes donde estas prácticas están mucho más marcadas que los segmentos de las personas adultas y en las personas mayores. Y esta pregunta, ¿sus padres u otros adultos significativos le incentivaban a hacer alguna de las siguientes actividades cuando usted era niño? Aquí también vemos diferencias importantes entre los adolescentes y otros grupos sociales, pero también, igual que en el caso anterior, hay muchas diferencias, muchas brechas por nivel socioeconómico. Y acá hay algunos datos, todo esto todavía datos preliminares en este primer proceso de análisis de los datos ya presentes. Aquí podemos ver, ante la pregunta durante los últimos 12 meses, ha leído libros durante 15 a 20 minutos de forma continua, y vemos que el segmento adolescente entre 15 y 18 años, casi un 65% declara hacerlo, porcentajes que van disminuyendo conforme aumenta la edad. Entonces aquí también es un dato bastante interesante porque al menos en nuestro país, en Chile, se tiende a mencionar de forma generalizada, no, los niños, los adolescentes no leen. Y ese es como un paradigma que está presente en muchas instituciones, incluso en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, institución en la cual en la que ahora trabajo. Entonces es un dato que hemos tenido que desmentir de que es como un discurso común que permea en distintos entornos. Y aquí vemos que en realidad el segmento adolescente, en este caso, lee bastante. Y este dato también es súper interesante si contrastamos las experiencias previas vividas en periodos anteriores, por ejemplo, en la infancia. Ahí al preguntarle si durante los últimos 12 meses ha leído libros durante 15 a 20 minutos de forma continua, vemos que entre aquellos adolescentes que en su infancia, en su etapa previa, les incentivaron a leer libros distintos a los requeridos en la escuela, en este momento un 73,7% lee, a diferencia de un 51% de que leen entre quienes no les incentivaban a leer. O sea, aquí vemos súper marcada cómo estas experiencias de mediación en la infancia aportan o se vuelven elementos promotores de la participación cultural a futuro. En este caso, aquí vemos una situación similar en la asistencia a museos, entre quienes lo llevaban a museos durante su infancia, la asistencia efectiva también borda o está mucho más pareja entre quienes asisten y quienes no lo han hecho, versus a quienes no les llevaban a museos en esta etapa previa, en esta infancia. Solo un 20% ha asistido a museos y un 80% no lo ha hecho. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con las distintas preguntas con esta batería, por ejemplo, con el teatro, asistencia a centros culturales, y tiende a dar estas diferencias significativas que muestran este valor. Entonces, a partir de estos, que como les digo, son resultados preliminares que se están profundizando justamente con los resultados a partir de este proceso de investigación, se releva la necesidad de indagar en las prácticas culturales realizadas por los adolescentes, aquellos factores promotores o predictores, si queremos verlo así, pero también profundizar en las motivaciones, las experiencias de mediación y formación del gusto a través de metodologías cuantitativas, cualitativas y la incorporación también de metodologías desde la práctica artística. Vamos a llegar al final de la ponencia. Constanza, no sé si quieres Sí, concluir. solo para cerrar, mencionar que este año en nuestro país, a fin de año, justamente se va a actualizar la Encuesta Nacional de Participación Cultural. Está iniciando el proceso de recolección de
información. Entonces ya el 2025 vamos a tener un sistema estadístico nacional actualizado que nos va a permitir también contrastar los resultados de las encuestas anteriores y también con este proceso de investigación que está en curso y que se va a ver nutrido con esta información tan valiosa y que espera a su vez también aportar en estas distintas líneas de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Constanza. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere decir algo en el chat? Si quieren compartir con nuestras ponentes algún inquietud, alguna preocupación, alguna pregunta a partir de las tres ponencias que acabamos de escuchar. Y mientras se animan, yo tengo una pregunta relacionada con la ponencia de Constanza, pero realmente abierta a las tres. En efecto, el papel de los padres, abuelos, sobre la práctica cultural de sus hijos, hijas, es importante, pero tomando en cuenta de que creo que la labor de mediación cultural de los espacios ha ido creciendo en los últimos años, a menos de que me contradigan, pero siento que hay un esfuerzo cada vez mayor y también más vías, informaciones disponibles para las personas, los agentes culturales. Nos concentramos mucho también en la formación cultural hacia las infancias, los adolescentes. ¿Saben ustedes si este trabajo que se hace con las jóvenes generaciones ya ha tenido un impacto en padres, abuelos que tal vez no se sentían legítimos para ir a asistir a algún espacio cultural y justamente ha entrado a este mundo gracias a sus hijos, hijas o nietos y nietas? No sé si hay algún estudio sobre eso y si es algo que han podido también ver pues, de alguna forma. Ahí abro el micrófono a cualquiera de las tres que quieran compartir. Parto yo, ya que me interrogaste o dirigiste la pregunta de manera inicial. Bueno, yo creo que aquí el vínculo intergeneracional es clave, o sea, más allá de que sean los padres, madres, familias, adultos, cuidadores, es también en la vinculación que se da justamente entre las distintas generaciones. No recuerdo en particular alguna investigación nacional que lo haya abordado tan específicamente, pero sí tengo de referencia algunos esfuerzos institucionales por desarrollar ese tipo de actividades, pero más a nivel local. Por ejemplo, desde muchos municipios en espacios culturales tal vez más pequeños, de menor envergadura, centros culturales locales o comunitarios, a partir de experiencias que me ha tocado o en que me ha tocado participar, sí se han hecho distintas tentativas o iniciativas justamente de acercar a las generaciones o de promover también la participación cultural de los segmentos adultos o adultos mayores a partir de las infancias. En el fondo, bajo la premisa que, por ejemplo, invitando a niños, niñas, adolescentes, van a llegar sus familias, padres, madres, hermanos. Entonces es una estrategia como desde la práctica. En el caso de las bibliotecas públicas también, o sea, hay distintas experiencias que si bien se focalizan a públicos específicos, tienen también ese componente de a partir de ahí buscar mediar con otros actores o experiencias, no sé, conversatorios intergeneracionales, actividades de activación de la memoria, donde a través de, no sé, relatos de personas mayores se espera también como vincular a las generaciones más recientes en torno a ciertas temáticas, a ciertas experiencias. Entonces, tengo recuerdo de experiencias que han buscado justamente promover esta práctica, pero al menos ahora no recuerdo algo tan sistematizado en torno a alguna investigación o evaluación al respecto, pero sin duda súper interesante, relevante de seguir analizando, investigando. Así que tomo notita. Eso es al menos lo que yo te puedo contar desde mi experiencia. Muchas gracias. Sergio,
Rojas comparte en el chat un enlace de la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural 2020 en México, realizado por la UNAM. Si tienes acceso al chat, Constanza, lo puedes ahí consultar. Pregunta también de Sergio Rojas para Camila. Agradece lo compartido y pregunta cómo sucede el soporte económico en colectivo, además de tener el apoyo que mencionaste, es decir, si tienen algún programa o estrategia de sostenibilidad económica desde la red. Sí, principalmente por ahora la estrategia de sostenibilidad básicamente es el financiamiento a través de los fondos y de la participación de los fondos públicos del Estado. Sí, eso es, y eso también es una tremenda debilidad también para una entidad como una red, ¿no? Porque finalmente es súper frágil el poder como mantener ciertos programas y desarrollo que se realiza, pero efectivamente por ahora ha sido porque bueno, en sus inicios la red tampoco tenía ese soporte económico, sino que fue a través como de la creación de la red que se encontró, bueno, el PAOK tiene hace algunos años, pero el PAOK de las redes también tuvo que ver con una gestión y como con la emergencia de las redes. Ahora sí, también se está estableciendo ahora en Chile mucho más la lógica del trabajo en redes, entonces también están apareciendo nuevas redes y sin duda que también hay que ir avanzando a otros tipos de modelos de sostenibilidad también, de la fluxonomía y otras cosas como para ir buscando también cómo sostenerse también en redes, no solamente en ese ámbito, pero ahí reconociendo también desde Chile, ahí también Constanza quizás puede reconocerlo, es súper importante en el sistema chileno, en la cultura, la sostenibilidad a través de la concursabilidad. Hasta ahora sigue siendo así. Queremos que deje de ser así, que empiecen a hacer como aportes más permanentes, pero sí, es una de las fragilidades también del sistema chileno. Ahí voy a aprovechar de dejar acá en el chat el link que les mencioné para que puedan ver el video. En México es muy similar. Bueno, sí. Muchas gracias, Camila. Sergio Rojas pregunta también para Leticia si desde la investigación, si desde esta investigación y el reconocimiento del desarrollo en la época en que se encuentras alguna actual o que se asemeje a la experiencia. Gracias, Sergio, por tu pregunta y gracias, Constanza y Camila, por sus presentaciones que fueron muy, muy interesantes. Fíjate que sí, realmente los museos realizan mucho de estas actividades que podríamos llamar extramuros en diferentes, con esta intención, ¿no? De salir de sus paredes y llevar a esos públicos las estrategias. Lo que sucede es que hay poca documentación de estos procesos, porque como sucedió con la Casa del Museo, que bueno, fue extraordinario que durara 8 años, pero realmente tenía un presupuesto muy limitado y no tenía un lugar dentro de la estructura institucional del Museo de Antropología ni del INA, del Instituto de Antropología, ¿no? Entonces fue una tarea que se realiza como en la periferia, al margen, con personas contratadas para ese proyecto poquitas y con un presupuesto muy, muy bajo. La ventaja para conocer la Casa del Museo fue que la verdad las personas que trabajaron ahí documentaron muy bien el proceso y toda esa documentación quedó en el archivo del Museo de Antropología. Entonces son 5.000 imágenes, fotos, diapositivas, etcétera, 53 expedientes documentales, ¿no? Que yo pude catalogar e investigar, y eso, más las entrevistas que pude hacer con gente todavía viva, o sea, que vive, que trabajó en ese proyecto, pues dieron cuenta de la experiencia. En ese camino de la investigación fui encontrando muchas más actuales, ¿no? O no sé si aquí en México el MUNAL, Museo Nacional de Arte, llevó una experiencia a la calle, el Palacio de Bellas Artes, el mismo, hasta Papalote, ¿no? Ha llevado estos trailers que llevan las exposiciones fuera. Pero entonces lo que pasa es que no se ha documentado y es muy lógico porque es tanto el trabajo que se demanda, es una actividad que no forma parte de las tareas primordiales que se le encargan a esos departamentos, ¿no? Es como mucho desde la voluntad personal, desde el compromiso social de las personas que trabajan ahí, que es algo extra. Entonces, no da la vida para, además de todo, como documentarlo y llevar dejar este testimonio. Entonces, creo que sí, sí ha seguido habiendo este tipo de acciones, a lo mejor no tan sostenidas en el tiempo. 8 años fue realmente un lujo, pero sí, y como hice trabajo de archivo de cosas de hace 50 años, ahora siempre animo, ¿no? A todo mundo a que documenten sus procesos y que dejen un testimonio a futuro, ¿no? Si ustedes quieren pensar cómo alguien dentro de 50 años va a ver mi trabajo, cómo lo puede investigar, cómo lo puede valorar,
pues así, o sea, hay que dejar testimonio porque va a ser lo que va a dar cuenta de todas estas acciones, ¿no? Y bueno, eso me llevaría como a que le quisiera hacer una pregunta precisamente a Camila, que justo mencionó ese punto, ¿no? De la evaluación, la sistematización de la información y cómo es algo que pues siempre hay que estar corriendo, ¿no? Porque pues lleva tiempo y no siempre o presenta uno las cosas al público o lo documentas o lo evalúas y lo analizas y lo informas. Entonces, no sé cómo ha sido su proceso en la red, qué experiencias nos puedes compartir al respecto. Sí, ahí en ese proceso lo hemos ido realizando a través del programa, más que nada también porque, nuevamente, hablando de la fragilidad del sistema en general, como les mostraba ahí las fachadas de las salas, hay salas que tienen una persona en su equipo y funcionan con una persona en su equipo. Entonces, en ese sentido, nosotros desde la red del equipo, es un equipo de gestión que desarrolla distintas instancias y está el equipo de públicos y mediación. Y nosotros en torno al ámbito de este programa específicamente hemos logrado sistematizar cierta información de los públicos, hemos ido logrando como recopilar cierta información y que a la vez tampoco logra ser tan profunda, sí. Eso también es lo lamentable porque, bueno, también ahí como comentaba la Constanza, estamos así esperando esa encuesta de participación nacional porque así, llevamos años refiriéndola del 2000, la antigua, digamos, 2017 y es necesario esa actualización porque no da el tiempo, sí, pero lo que hemos ido realizando de manera de sistematizar son esas, las actividades dentro del programa, propiamente tal. Nos encantaría también poder abarcar también los públicos, estos 300.000 de toda la sala y poder sistematizar esa información, pero sí es algo que hemos estado también replegando a las salas, ¿no? Como el que cada vez que se realiza una actividad, el poder registrar lo que se realizó, poder hacer esa evaluación. El año pasado, por ejemplo, hicimos una experiencia dentro del programa donde la información de los públicos la levantamos a través de unos dispositivos de mediación. Quisimos hacerlo más desde el ámbito participativo. Entonces, teníamos un plano cartesiano, por ejemplo, que era como interactivo, donde los públicos se situaban con unos stickers y luego de eso pasó por un proceso de así análogo de traspaso de información y así fuimos un poquito sistematizando la información. Y un gran aliado también en el registro de la sistematización ha sido también la digitalidad, el uso el Google Form ha sido tremendamente necesario y ayuda mucho yo creo que también lo saben en el caso de este encuentro, ¿no? Como el poder contar no solo con la base de datos, sino a la vez también con la información que después permita poder ordenarla. Pero eso ha sido más o menos el proceso de sistematización, también siempre investigando y probando otras formas. Enamora eternamente de los Excel que nos ayudan muchísimo a poder visualizar de otra manera las experiencias que a veces quedan en lo emotivo, ¿no? Pero también es necesario bajarlo a ese ámbito también mucho más racional y cuantitativo. Muchas gracias, Camila. Me parece que tiene un problema de conexión, supongo, y se acaba de desaparecer. Yo creo que ahorita va a acompañarnos de nuevo, porque también había unas dos preguntas para ella en el chat. Ay, perdón, me sacó aquí la red, cayó algo y me quedé sin internet, pero bueno, sé que la grabación está así, Camila, que estaré escuchando porque me quedé a la mitad de tu respuesta, pero muchísimas gracias. No sé si alguien me puede ayudar a volver a poner a Leticia en el cuadro para poder hacer una pregunta de Joe Moreno, que comenta que le llamó la atención lo que comentaste sobre dejar de tratar al público de manera paternalista, ¿no? Con la postura de que al público se le debe educar. Menciona varias experiencias que ha tenido él, donde justamente pues decían que en primera instancia había que educar al público y su pregunta es si consideras adecuado mantener el discurso de educar al público en estas actividades de acción cultural o cuál sería tu propuesta para cambiar ese discurso. Sí, bueno, yo creo que la educación es muy válida y todos, ¿no? Aprendemos y enseñamos y entonces eso es algo como muy rico, pero no a partir de la premisa de que la gente como no sabe, ¿no? O no tiene experiencia o necesita algo desde mi visión, ¿no? De que, yo creo que tú necesitas saber esto porque es importante y porque tienes que saberlo y porque es importante, ¿no? Creo que esa educación es válida, pero más en procesos mutuos de enseñanza-aprendizaje, donde veamos también no solo las necesidades de los públicos, sino lo que pueden aportar, porque también eso, ¿no? La gente tiene mucho que aportar y tiene conocimientos válidos y prácticas muy interesantes, y entonces en lugar de ir como
más en un papel misionero de, yo voy a salvar, ¿no? Esto y voy a instruirles en esto y el otro, más bien, ¿qué podemos aprender todos juntos y partir de intereses comunes y de aportaciones mutuas? Entonces creo que eso es muy productivo. Y pasó un poquito, lo digo porque pasó en la Casa del Museo, ¿no? La primera idea fue, vamos a llevar allá a la primera localidad la Casa del Museo. Sí, la gente, pues como somos el Museo Nacional, hay que llevarles la historia de México. Y hay que llevarles la historia de México en los típicos periodos que tenemos acá de prehispánico, colonia, independencia, México moderno. Sí se hizo un estudio previo, y eso lo debemos reconocer, para ver los intereses de las personas y para adecuar esto a la historia local, ¿no? Sí se hizo, eso es muy loable en los 70. Pero entonces después fue ya como esa suerte de imposición de llega el proyecto, aquí está lo que tienes que aprender, aquí está lo que tienes que saber. Y justo en la reflexión y la autoevaluación que tuvo el equipo fue, a ver, no, o sea, hay que partir desde otro punto de vista, hay que llegar con una nueva comunidad, por eso eligieron el Pedregal de Santo Domingo, y hay que conocernos primero mutuamente y después ver qué es lo que esas personas quieren, ¿no? ¿Qué es lo que ellos les interesaría? Y por ello empezaron incluso desde la noción de museo, ¿qué es un museo? ¿No? La gente de ese lugar pues nunca había escuchado esta palabra. Entonces los invitaron al Museo de Antropología a conocer qué era. Y a partir de diálogos que duraron de 6 a 7, 9 meses, fue que en conjunto y ya con la iniciativa de las personas de esa localidad, dijeron, sí queremos tener a la Casa del Museo aquí. Ok, pero queremos que cuenten nuestra historia, la historia del barrio, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. ¿Ah? Y a partir de ahí fue como ese encuentro mutuo y me lo dijeron mucho en las entrevistas las personas que trabajaron ahí, las profesionistas, y decían, es que nosotros aprendimos tanto o más que la gente de ahí, de la comunidad, ¿no? Realmente nosotras pensamos que íbamos a enseñar y lo que acabamos fue aprendiendo. Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces no estoy en contra de la educación como proceso porque todos hemos sido educados y es así como vamos ¿no? a seguir en esta sociedad, pero ¿qué rol le damos a esa educación? ¿No? ¿Cómo la adoptamos y qué relaciones establecemos entre las personas implicadas en ese proceso? Es así como lo veo. Muchísimas gracias por esa pregunta, Joy. Gracias, Leticia. Pues justamente parte de los derechos culturales es el de poder expresarse, ¿no? Entonces, creo que hace referencia a lo que acabas de comentar. Hay una pregunta de Icho Hernández justamente acerca de los derechos culturales, ¿no? Pregunta si sería necesario que haya más difusión de los derechos culturales o impulsar la apropiación cultural, comentando que no podemos exigir nuestros derechos si no los conocemos. Y su segunda pregunta, ¿sería correcto pensar las políticas culturales desde el ámbito de la sectorización de las ciudades, analizando cada grupo o comunidad cultural? ¿O cuál sería la propuesta hacia las políticas culturales? Es una pregunta para Leticia, pero me parece que podría ser interesante también que nos compartan la visión de Chile, la política cultural de Chile, ¿no? Respecto a la sectorización de las ciudades, y bueno, haciendo una respuesta, dando una respuesta a la pregunta de Ignacio en la Sí, sección de sí escuché preguntas muy y bien la, respuestas. la segunda parte, pero ahí la veo, no la había visto en el chat. No, o sea, La voy iba a a pegar mencionar en el que chat. sí que, bueno, el tema de los derechos culturales y el enfoque de derechos humanos como un paradigma más amplio que engloba donde los derechos culturales son fundamentales, está súper presente, al menos a nivel como discursivo y en las políticas públicas de las instituciones en el caso de Chile, la Política Nacional de Participación Cultural, las políticas sectoriales y las políticas en cultura que desarrollan las distintas instituciones públicas, el Servicio Nacional del Patrimonio, la política de la infancia también, etcétera, los toman como un marco conceptual de referencia y de enfoque de manera bien amplia, pero al mismo tiempo por considerarlos de manera tan amplia, muchas veces se puede ver, por ejemplo, que se omiten ciertas quizás especificidades, por ejemplo, para abordar ciertos segmentos de la población. Por ejemplo, me acordé a partir de lo que mencionaba Camila del trabajo que está desarrollando la red de salas con las personas con discapacidad o alguna pregunta que salió en el chat. Ahí yo creo que estamos súper al debe a nivel
país como con promover la participación cultural, asegurar los derechos transversales a las personas con alguna condición. O sea, si ya hay brechas importantes a nivel de capital cultural, de disponibilidad económica que marcan las posibilidades de participación cultural, si nos enfocamos aún más específicamente en ciertos segmentos de la población, vemos que esas brechas se acentúan enormemente y ahí el ejercicio o la garantización de los derechos en ciertos grupos está bien al debe. Entonces, el trabajo que están haciendo desde la red de salas súper interesante en esa línea también, a nivel nacional. Eso respecto a la primera pregunta. Y cedo el pase a Camila, que puede comentar más quizás. Sí, yo también me perdí en la segunda pregunta, ¿es la que está aquí en el chat, o no? Sí, sí, también pienso como, bueno, en lo que estaba ahí comentando Constanza también, estoy súper de acuerdo también en lo que ocurre como en Chile, como que se basa en la premisa de que existen también como los derechos culturales y también sin duda que hay muchísimo que avanzar dentro de las políticas culturales y que yo creo que a veces también son impulsos que van mucho más allá de la entidad como estatal, creo yo, como que va también mucho en iniciativas como de los sectores, de los gremios, de las instituciones, como por separado también como un paraguas mucho más global como a nivel como estatal. Y eso hace que también sean más frágiles. Volvemos al tema de la, de la fragilidad nuevamente, ¿no? Y porque además como para impulsarlo, nuevamente retomo la lógica de la concursabilidad y la forma en que se sostiene las políticas culturales también, entonces eso también un poco hace que sea todo mucho más lábil, ¿no? Como desde la sostenibilidad en ese sentido. Y claro, por ejemplo, ahí también tomando lo que estaba hablando Constanza, como de los derechos culturales y el acceso, o sea, si ya es, si ya la participación ya es un tema, imaginar también en grupos, por ejemplo, pensando en las personas con discapacidad, es aún más grande la brecha, es aún más difícil de abarcarlo porque también en ese proceso nosotros nos hemos dado cuenta que si bien queremos hacerlo, también existen como no solo el hecho de la disposición o de la barrera actitudinal para ese trabajo, sino que hay muchas cosas más que entruncan ese desarrollo, por decirlo así. No sé, desde el ámbito incluso como, o sea, hay incluso temas como legales que intruncan eso, por ejemplo, el acceso a una persona con discapacidad que necesita ciertas herramientas de accesibilidad para una persona con movilidad reducida versus las leyes de patrimonio que no permiten no sé, el poner un ascensor en ciertos edificios. Entonces, es como que en el fondo el sistema estuviera como que se traslaparan las cosas, ¿no? Como que por un lado impulsamos el derecho a la participación, pero por otra parte tenemos muchas barreras que van más allá de quienes estamos trabajando y desarrollando, incluso que va más allá del ámbito del Ministerio de las Culturas de Chile. O sea, en el fondo tiene una cosa a nivel país. Es una estructura mucho más allá, que fue algo también ahí que bueno, que con el estallido se movilizó harto, ¿no? Pero claro, ahí hay un tema que finalmente creo yo que hay hartas cosas que el libro, que el documento sostiene bastante y que son muchas veces los gremios, las instituciones y los que estamos en el hacer que impulsamos más allá en el hacer, digo, más que en lo que como que se establece también como de manera más institucional. Bueno, yo solo agregaría la primera pregunta porque dice, ¿no? Si sería necesario que haya más difusión de los derechos culturales. Yo creo que sí, porque simplemente, pues si lo miramos realmente en México, ¿no? Esa adopción en la Constitución mexicana en 2009 del derecho a la cultura es como muy reciente también, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe ser un papel importante de muchos agentes promover el conocimiento de esto y de la parte de la ciudadanía, pues buscar ese ejercicio y de una manera más amplia, ¿no? No solamente como, ah, sí, claro, es gratuito entrar a un espacio un día, ah, bueno, ya estoy ejerciendo mi derecho. No, creo que tiene que ver eso con poder tomar decisiones, poder hacer propuestas, poder participar, poder crear, ¿no? Verme representado en esa escena. Y eso es algo pues muy discutido y muy vigente hoy día cuando decimos, bueno, si entro a este museo de historia y nadie se parece a mí, ¿no? ¿Estos son los mexicanos o quiénes son los mexicanos, ¿no? Las mexicanas. Entonces, pues me parece sí muy interesante que se llame la atención a este punto y compartir esta visión con Chile, que siempre esas experiencias son muy ricas, muy enriquecedoras. Muchísimas gracias a las tres
por sus ponencias y su tiempo. Vamos a concluir esta mesa y voy a ceder la palabra a Torres para concluir. Gracias.